Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a esta clase, a esta plática. Impuestos de la salud. Plática que vamos a dirigir pues a los empresarios y profesionistas del área médica. Ahorita vamos a ver más a detalle a quiénes vamos dirigidos precisamente. Pero bueno, antes de empezar me presento con ustedes. Yo soy Héctor Garín, licenciado en Contaduría y especialista fiscal, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Y socio director de HGR Consultores, despacho en el que llevamos ya más de 5 años prestando servicios contables y fiscales. Y de manera muy exitosa. Y de hecho justamente es la razón de la plática del día de hoy. De manera muy exitosa hemos asesorado y brindado servicios a, a clientes que actualmente siguen con nosotros, a clientes justamente del sector médico, a dentistas, a doctores, a farmacias, a clínicas. Y afortunadamente, después de 5 años de experiencia, trabajando con todos ellos, pues nos consideramos expertos en el área fiscal enfocada justamente a todos estos profesionistas, al área médica. Y les digo que esta es la razón por la cual hicimos o decidimos dar a conocer esta clase como tal, porque en estos años, trabajando con todos los médicos, con los dentistas, con los empresarios del área médica, pues nos damos cuenta de algo muy, muy curioso y muy importante. Que al doctor, al médico, le cuesta mucho trabajo como que analizar los impuestos. Saber que tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales. Y al final del día lo han hecho, se han acostumbrado a ello de manera muy muy buena. Hemos creado buenas planeaciones fiscales, estrategias totalmente transparentes, legales y que ayudan mucho a la eficiencia de los impuestos para este sector. Como les decía, los doctores pues muchas veces como que no entienden al 100% y no tienen por qué realmente, al 100%, qué impuestos tienen que pagar, cómo los tienen que pagar, cada cuándo los tienen que pagar, por qué razones los tienen que pagar, cuáles son los riesgos en los que están parados cuando no cumplen todas sus obligaciones fiscales. Entonces, bueno, esta es la razón. De esto vamos a hablar el día de hoy. Espero realmente que sea de su interés, que les sirva, y si tienen alguna duda al final de esta clase, bueno, ya les explicaremos cómo ponerse en contacto con nosotros. Pero bueno, vamos a empezar hablando pues de esto, de los impuestos de la salud y a quiénes vamos dirigidos. ¿Y por qué especificar? Bueno, rápidamente les digo que para la autoridad fiscal no es lo mismo, por ejemplo, un psicólogo que un psiquiatra. Yo sé que también en el área médica no es lo mismo. Sin embargo, el tratamiento fiscal para ciertos profesionistas, también del área de la salud, como son los psicólogos, como son los nutriólogos, incluso los enfermeros, que pueden prestar sus servicios, van a tener un tratamiento fiscal distinto al que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, empezamos con los médicos. Los que estudian y tienen una cédula profesional de médico, de médico cirujano, como tal, y con cualquiera de sus especialidades, obviamente. También el área dental, el área de la salud bucal, también los dentistas, los odontólogos, los estomatólogos y con cualquier tipo de especialidad que lleguen a tener también van a estar considerados dentro de lo que vamos a ver el día de hoy. Y menciono también a dos nichos importantes, las farmacias, las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando pues uno como médico o como dentista, pues muchas veces tienen también sus negocios como farmacia. Tengo mi consultorio y también tengo el negocio de la farmacia. Entonces, tiene un tratamiento fiscal específico y bueno, también es muy común y también vamos a hablar de él. Y las clínicas u hospitales, que ya, digamos, ya no consideramos que
que tengamos nada más nuestro consultorio con tal vez un par de trabajadores, con nuestro recepcionista, algún ayudante, algún médico externo, etcétera, etcétera. No. Cuando hablamos ya de una clínica o hospital, pues ya hablamos de un negocio más grande, más en forma, con más trabajadores, con diferentes áreas, ¿no? De tanto de especialidad como en el mismo lugar físico, ¿no? Entonces, pues es un negocio más grande y que también podemos caer en él, ¿verdad? Y antes de irnos de lleno a lo que más nos interesa, es importante conocer qué impuestos tenemos que pagar y entender la naturaleza de los mismos para que así cuando los paguemos, sepamos qué estamos pagando. El impuesto sobre la renta y el IVA, los dos impuestos más famosos, más importantes, por lo menos aquí en México evidentemente, a pesar de que existen muchísimos otros, vamos a enfocarnos solo en estos dos. Y me dirán, oye, ¿por qué me hablas de IVA si nosotros somos médicos? ¿Verdad? No todos los médicos van a estar siempre exentos de IVA. Si bien ahorita vamos a tocar esto más a detalle de los beneficios fiscales que tiene un médico, ¿sabemos que estamos exentos de IVA? Sí. Sin embargo, es importante saber que solamente las actividades que cobren como honorarios médicos, ya sea consultas, ya sea cirugías, cualquier tipo que evidentemente sea un honorario médico, estará exento de IVA, de este impuesto. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos nosotros que dar una conferencia? Que le pasa a muchos doctores. Oye, me pagaron en una escuela o en una institución por dar una conferencia, una clase. Bueno, tendremos una actividad ahora afecta y grabada por este impuesto, por el IVA. Entonces, es importante que conozcamos la naturaleza de ambos impuestos para que así no vayamos a tener ningún problema para cumplir con las obligaciones que vamos a analizar. Y empezamos con el impuesto sobre la renta. El impuesto del que nadie se salva, ese sí, ¿no? Bueno, a menos que la misma ley nos lo permita, pero no es el caso. Entonces, este es un impuesto que se va a pagar por las utilidades, por las ganancias del negocio, de la actividad. Si bien, si habláramos en términos un poquito más técnicos, tendríamos que hablar que es el impuesto que grava los ingresos e incluso algunos egresos. Pero no quiero meterme en cuestiones muy técnicas, simplemente vamos a decir que si hacemos las cosas de manera correcta, si hacemos todo lo que tenemos que hacer en materia fiscal, vamos a terminar pagando un impuesto sobre la renta máximo por solo las utilidades del negocio. Mis ingresos, mis gastos, tengo mi utilidad y de ahí voy a calcular mi impuesto sobre la renta, ¿ok? Es un impuesto directo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo paga el propio contribuyente. O sea, que sí me afecta a mí como contribuyente pagar el impuesto sobre la renta. O sea, va a salir de mi bolsillo, va a afectar mi patrimonio este impuesto. Yo tengo ya mi utilidad, entonces un cachito, digamos, de lo que ya es mío aparentemente, pues legalmente ya un cacho, una parte de él, de esta utilidad, pues le corresponderá a las autoridades fiscales. Entonces es importante porque ahorita vamos a diferenciarlo del IVA y van a ver por qué es importante saber esto. Ahora, hay muchos beneficios que podemos optar, hay muchas planeaciones que podemos ejecutar, las cuales pues harán que este impuesto que sí me afecta directamente, pues no impacte tanto, ¿no? Y me genere buena liquidez. La tasa máxima de este impuesto en México es del 35%. Podremos y podrán escuchar alguna vez que en realidad la tasa de impuesto máxima en México es del 42.86%. Sin embargo, estamos hablando de entregas de dividendos de sociedades mercantiles. Y bueno, no nada más de sociedades mercantiles, pero estamos hablando de entrega de dividendos y de una retención de impuesto. Al final del día, si le damos un tratamiento correcto a todas las operaciones que vayamos a tener, la tasa máxima que pagaremos de impuesto es del 35%. ¿Suena rudo? Sí. Sin embargo, como ya lo decía, pues hay muchas opciones y muchos beneficios que podemos utilizar a nuestro favor para reducir esta
tasa. Ahora, el IVA. El IVA, a diferencia del impuesto sobre la renta, es un impuesto que tenemos que pagar por los servicios recibidos. Aquí le faltó también, o por los bienes adquiridos. Por bienes o servicios recibidos. Por ejemplo, si yo compro un coche, si yo compro una televisión, si yo compro hasta unas galletas en la tienda, yo, el que compra, es el que paga el impuesto. No como el ISR, que lo paga, evidentemente, el que tiene la utilidad, ¿no? Aquí hablamos de que es un impuesto indirecto, que lo paga el consumidor. Por eso también se le conoce como un impuesto al consumo, ¿ok? Pero bueno, esto, ¿por qué lo quiero dejar muy claro? Porque mucha gente no quiere pagar IVA. Muchos clientes que tenemos de repente tienen que pagar cantidades, pues, fuertes de IVA y no quieren pagarlo. Entonces es muy bueno que desde el inicio sepamos que si yo voy a dar, por ejemplo, en el ámbito médico, voy a dar una conferencia, me contrataron, voy a cobrar 10,000 pesos, ¿ok? Entonces, si yo sé que mi ingreso va a ser de 10,000 pesos, que mi conferencia vale 10,000 pesos, pues yo cobraré 1,600 pesos más. 16% más, que también es el siguiente punto, ¿no? La tasa máxima es del 16%. Entonces, en realidad, mi cliente me va a desembolsar, me va a depositar 11,600 pesos, pero yo sé que míos son 10,000. Y esos 1,600 solamente me los está pasando para que yo, a su vez, se los dé al SAT. Ese es, digamos, el funcionamiento de un impuesto indirecto, en este caso del IVA. Y por eso hay que saber que cuando hay que pagar IVA, en realidad no estamos pagando nada nosotros. Solamente, pues lo recibimos de nuestro cliente, que quien fue el que pagó ese impuesto, y ya nosotros se lo enteramos a la autoridad fiscal. Bueno, ya que conocemos las diferencias entre estos dos impuestos, que algunos pagarán IVA, otros no, yo lo sé. Ahora sí vamos a hablar del tratamiento, pues de todos ustedes, de los profesionistas del área médica, de los médicos y dentistas. Vamos a platicar de 4 puntos muy, muy importantes. Regímenes fiscales, obligaciones, riesgos y beneficios. Probablemente estas dos últimas son las que más, pues las que más queremos escuchar, ¿no? Pero bueno, empezamos hablando rápidamente de los regímenes fiscales a los cuales podrán optar o tendrán que optar. Primero, como asalariado. O sea, si yo tengo un sueldo, si yo tengo un patrón, si yo trabajo para una empresa como trabajador subordinado, evidentemente, bueno, pues tendré que tributar en el régimen de asalariados. Me tendrán que retener mi impuesto, ellos lo enterarán, y yo tal vez solamente voy a tener que presentar mi declaración anual, ¿no? En abril de cada año, y punto. Tal vez no es la mayoría de los médicos que optan, evidentemente, por tener sus propios consultorios, por tener sus propios ingresos, pero pasa algo muy raro también. Y esto es lamentable, ¿eh? Se los digo así. También tenemos muchos clientes que son asalariados, sí, reciben un sueldo, sí, pero que no están en este régimen. Y esto por órdenes del patrón, por órdenes de la empresa, que los manda al siguiente régimen, al de servicios profesionales. Dame una factura, yo te pago tu sueldo. Y así, ¿qué pasa? Pues nos libramos de las cuotas obrero-patronales, de las cuotas del IMSS. Y hasta es irónico, ¿no? Que en el área médica, justamente, se quieran ahorrar este tipo de cuotas para sus trabajadores. Pero bueno, incluso para ese tipo de cuotas que hay que pagar, pues también existen planeaciones y estrategias fiscales. Pero bueno, nada más como comentario, que de algo que está pasando mucho, ¿no? De que deberían estar en un régimen, pero no lo están, pues porque así me dijo el patrón, y ni modo que, pues también, ¿no? Lo entendemos a veces, pues, si tu empresa, si tu patrón te lo está diciendo, ni modo que vayas tú y le digas, no, el contador me dijo que eso está mal. Pues sí, lo que va a pasar es que ya no te van a contratar y no te van a pagar.
Pero bueno, quitando eso, el siguiente régimen es el de servicios profesionales. ¿Que cómo se debe usar realmente? Bueno, pues cuando yo cobro mis servicios, mis honorarios médicos, mis honorarios dentales, de forma independiente. Totalmente. Bueno, la mayoría de ustedes va a caer en este supuesto. Ahora, ¿existen beneficios fiscales? Sí, ¿no? El famoso reciclo. Dentro de los servicios profesionales también podemos optar por el régimen simplificado de confianza, que ahorita vamos a platicar de él en beneficios fiscales, pero se los voy adelantando. Ahora, si mi negocio ya está creciendo mucho, si tengo muchos empleados ya, o bueno, muchos es subjetivo, ¿verdad? Pero ya tengo una cantidad considerable de empleados, o incluso nada más por el hecho de que me asocio tal vez con algunos colegas especialistas en otras áreas y bueno, queremos juntarnos para crear nuestra empresa, nuestra persona moral, que ojo, fiscalmente pues tal vez no deberíamos hablar de este término como empresa, porque no son actividades empresariales, pero bueno, les dije que no iba a hablar muy técnico. Bueno, el punto es, queremos una sociedad, se tiene que crear una sociedad en este supuesto, ¿verdad? Entonces ya tributaríamos en el régimen de personas morales. Beneficios aquí también los vamos a encontrar y muchos, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya tal vez tengo mi clínica, mi farmacia, mi hospital, ¿no? Y así, pues ya tenemos que tributar en este régimen. También existe el régimen simplificado de confianza para personas morales, que ojo, no es igual que para el de personas físicas, solo el nombre. Pero bueno, será un beneficio fiscal que también valdrá la pena analizar. Miren, ahora sí, las obligaciones fiscales de médicos y dentistas. Tenemos primero que nada la obligación de declarar mensualmente tanto impuesto sobre la renta como IVA, ¿no? Para los que lleguen a cobrar actividades grabadas del impuesto al valor agregado, declaraciones mensuales. Ya sean personas físicas o personas morales, ya sean personas físicas dentro del régimen simplificado de confianza o no. Pero bueno, primera obligación, que no va a faltar, declaraciones mensuales y una vez al año, como ya se los adelantaba, declaración anual. También en cada abril habremos de declarar el impuesto sobre la renta. Ese sí es el impuesto anual, el IVA no, el IVA solamente es mensual. Y es importante también saber que el impuesto sobre la renta tiene una particularidad, que es un impuesto anual que se va pagando poco a poco a lo largo de 12 meses. Entonces, si todo se planea correctamente, cuando tenga que cumplir ahora sí con mi declaración anual, pues probablemente tenga saldo a favor incluso, ¿verdad? Es lo que se puede buscar. Tener un saldo a favor o no pagar mucho, ¿verdad? Ya en la declaración anual. Pero esa es la obligación máxima del impuesto sobre la renta. Las mensuales, como que uno las va declarando poco a poco. Bueno, no poco a poco, es una obligación mes con mes. Pero la importante es la anual, en donde se ajusta todo y se entera el impuesto sobre la renta. Pero las dos son obligaciones mensuales y declaración anual. Ahora, expedir CFDI. ¿Qué es un CFDI? Una factura, un comprobante fiscal digital por internet. Tenemos la obligación de, por todos nuestros ingresos, expedir factura. No importa si no me lo piden mis clientes. No importa. Nosotros tenemos que expedir facturas, ya sea a público en general o a los clientes que evidentemente me solicitan factura, le pido sus datos y yo le hago su factura. Y ojo aquí, porque nos podemos meter en un riesgo y muy grande si no cumplimos y correctamente con la expedición de los FDIs. Así que mucho cuidado con eso, realmente. Y aparte es muy común, ¿no? Hago un paréntesis aquí, es muy muy común que a los dentistas y a los doctores les pidan factura. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de clientes que van a tener, pues tal vez son trabajadores, son empleados, ¿no? A los que les retienen un impuesto. Y es importante saber que los ingresos que van a tener ustedes como médicos o dentistas son deducciones personales
para prácticamente todos los contribuyentes. Entonces, si a mí, yo tengo una consulta contigo o me haces un trabajo dental, pues te tengo que pedir factura de entrada porque no voy a pagar IVA. O sea, esta es una pésima práctica, ¿verdad? Pero como muchas veces algunos hacen, pues quieres factura, te cobro el IVA. De entrada eso es un delito, pero bueno, no me pierdo en eso. El punto es que me van a pedir factura y yo se la tengo que dar. La mayoría de mis clientes incluso va a querer factura porque se va a beneficiar, porque va a tener un saldo a favor gracias a mis facturas, gracias a los servicios que me está pagando. Va a tener un saldo a favor probablemente o va a pagar menos impuestos. Así que siempre hay que facturar. Y si me solicitan una factura y no me la... no, yo no facturo. Yo aquí puro efectivo o peor aún, no, yo sí te cobro con tarjeta, pero no facturo, porque yo no pago impuestos. Bueno, nos podemos estar metiendo en un riesgo muy, muy grande. Incluso hay un concepto al que se le dice chismosos fiscales, ¿no? En el cual, pues yo literalmente puedo ir y decir, oye, ¿sabes qué? Este doctor, este dentista no me quiso facturar. O sea, decirle al SAT. Y bueno, ya se encargarán ellos de buscarte y ahorita vamos a hablar de los riesgos que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, siguiente obligación, llevar contabilidad. Los contribuyentes, pues evidentemente tienen la obligación de llevar una contabilidad apegada, ojo, a normas de información financiera. Y no voy a hablar mucho al respecto, solamente hay que saber que hay ciertos regímenes fiscales que te pueden exentar del envío de la contabilidad. Pero en términos generales, llevarla, tener estados financieros, es una obligación, ya seas persona moral o persona física, porque muchas veces piensan que, no, la contabilidad nada más es para las empresas, ¿no? Las grandes, las multinacionales. Cuando realmente todos tienen la obligación de llevar una contabilidad, como dije, salvo ciertas excepciones. Retener y enterar impuestos, esta importantísima. Porque si yo tengo un empleado, o varios. Pero si yo ya cuento con empleados, tengo el carácter de patrón. A mis empleados, de entrada, evidentemente les tengo que retener un impuesto. Aparte de las obligaciones, que también aquí las vamos a tocar, laborales. El trabajador, por el sueldo que yo le voy a pagar, tiene que pagar impuesto. Impuesto sobre la renta. Pero no va a ir y se lo va a pagar al SAT, soy yo. Tú ganas tanto, tanto es de impuesto, te lo quito y yo se lo pago al SAT. Como no es nuestro, o sea, nosotros nos hacemos responsables solidarios de ese impuesto. Si no lo pagamos, y yo he visto muchos, hemos tenido casi que salvar a muchos contribuyentes cuando hacen este tipo de prácticas de que no enteran, no pagan las retenciones y automáticamente se convierte en un delito de defraudación fiscal. Automático. ¿Por qué? Porque no es mío. Incluso problemas laborales, ¿no? También se pueden llegar a tener, pero de entrada fiscal es como un delito y grave. Así que mínimo, ahora sí que muchas veces les decimos, oye, si quieres, pues no pagues tus propios impuestos, pero esos los tienes que pagar. Sí o sí. Y el IVA también, porque ya decíamos que no es nuestro. Ya el impuesto sobre la renta, como ya decía al principio, siempre hay muchas estrategias para que los clientes se vayan contentos, ¿no? Pero bueno, ya me estaba perdiendo. Y ahora sí, siguiente y última obligación, pagar contribuciones laborales. También en el mismo supuesto, yo tengo un trabajador o varios trabajadores, tengo que pagar cuotas obrero-patronales. Y aquí está la clave, ¿no? En el nombre. Un porcentaje va a ser del obrero, del trabajador, y otra del patrón. Y también ustedes también tal vez lo sabrán, ¿verdad? Que del IMSS nadie se salva, incluso pues son un poquito más aferrados que el SAT, ¿no? Las autoridades fiscales del IMSS, así que mucho cuidado con no pagar de manera correcta, con el riesgo, con el riesgo correcto que tengan sus trabajadores, todo perfectamente bien calculado. Y también a nivel local siempre vamos a tener las tan famosas cuotas más bien el impuesto sobre nómina o impuesto sobre
sobre retribuciones laborales. El chiste es que si doy un sueldo, también un cachito se le va a la entidad local, o sea, al estado que me va a cobrar. Pero bueno, obligaciones que tenemos que pagar y que aparte van a ser deducibles para nosotros si lo hacemos de manera correcta, y que también, así como en el impuesto sobre la renta o hasta en el IVA, en las contribuciones laborales de seguridad social también hay estrategias para que las cargas al patrón pues sean lo menor posible. Todo apegado a ley, pero todo esto se tiene que cumplir sí o sí. Son obligaciones. Y ahora, ¿qué pasa si no cumplo con mis obligaciones fiscales? Ya llegamos a los riesgos que tienen los dentistas y los médicos si no cumplen con sus obligaciones. De entrada, y lo más light, por así decirlo, es la actualización y los recargos. ¿Qué es esto? Bueno, que si yo dejo de pagar un impuesto por cierto tiempo, pues cada vez se va haciendo más grande. Así que lo más recomendable es, oye, tu impuesto de este mes, págalo a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he visto, y nos ha tocado ver aquí en el despacho, pues a muchos que dejaron de pagar sus impuestos, no sé, 4 o 5 años, y cuando les llegó la autoridad fiscal, aparte de determinarles los otros riesgos de los cuales vamos a hablar, pues la base del impuesto ya era más actualización y recargos que el propio impuesto. Entonces, cuando hablamos de cantidades grandes, no vale la pena correr un riesgo, y bueno, este es el primero y, como les decía, el más suave. Multas. Aquí ya son palabras mayores, porque la multa, ahorita es más, creo que la siguiente diapositiva, miren. Cuando hablamos de multas es una sanción que la autoridad fiscal tiene el derecho, la facultad de imponernos por nuestras faltas a la ley. Y aquí tengo estos ejemplos, miren. Si no presentamos declaraciones, multas de hasta 22,400 pesos por declaración. O sea, si nosotros debemos 50 declaraciones, imagínense nada más la multa que nos pueden poner. Incluso si fuera la más baja, 1,810 pesos por declaración. Y a mí me ha tocado, y apenas, bueno, ya tiene como medio año, un año, que tuvimos el caso de una doctora, por cierto, trabajaba en el IMSS, pero aparte tenía sus ingresos por consultas e incluso una que otra conferencia, cursos, le iba muy bien. Y de repente me llega con la noticia, más bien así llegó al despacho, porque le llegó un requerimiento a su buzón tributario del SAT. Oye, mira, me llegó esto, dice que debo cercano a los 200,000 pesos. Y mi contador no lo había visto y quiero saber qué es. Ya lo analizamos, el chiste es que justamente por esto, por no presentar una declaración, pero como tenía varias obligaciones, cada obligación cuenta como una declaración, entonces tenía ya un problemón. Y por no atender el requerimiento, la multa se le iba al doble. Entonces, muy preocupada y con justa razón, pues vino, le ayudamos, vimos que ya se había pasado el plazo para que fácilmente pudiéramos echar la multa abajo. Al final del día no pagó un peso de multa, pero se tuvieron que meter ciertos recursos, aclaraciones, ver cómo está la situación. Se puede. ¿Por qué les digo esto? Porque existen las multas y porque se pueden no pagar, por así decirlo, ¿verdad? Pero para esto, pues tenemos que estar muy, muy preparados. Para esto tenemos evidentemente que contar con buenas asesorías. Y al final del día, esto no es magia, ¿verdad? Si por X o Y razón ya está más que fija la multa, pues ni modo, se tendría que pagar. Pero miren, aquí están otros ejemplos importantes. Presentar medios electrónicos con declaraciones incompletas o con errores, 18,000 pesos de multa también por declaración. No pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales, chéquense nada más, hasta 44,000 pesos de multa.
Y la otra tal vez no les va a aplicar en realidad, pero quiero que vean hasta cuánto puede llegar una sola multa. Cuando en el Código Fiscal de la Federación hay muchísimas más. No presentar o presentar de manera incompleta la declaración informativa de este artículo en el código, bueno, hasta 154,000 pesos de multa. Así que no es juego, realmente no es cosa para obviar y para dejarla pasar nada más así. Las multas, créanme que son una fuente importantísima de ingresos para la autoridad fiscal. Y no nada más a los que tienen millones y millones de pesos de ingresos les llegan multas, no. Esta doctora de la que les platicaba realmente no tenía mucho de ingresos mensuales, o sea, una cantidad para vivir normal, bien, pero la multa pues ya se iba, ¿no? De sus manos. Pero bueno, ya vimos multas y ahora restricción o cancelación de sellos. Si bien al sector médico puede que no le importe tanto, ¿por qué? Porque ahora si me estoy muriendo y necesito una consulta, pues no le voy a decir que no le voy a pagar o que no voy a tomar esa consulta nada más porque no me puede facturar, ¿verdad? Pero bueno, es importante que lo sepamos, que nos pueden restringir los sellos. ¿Y esto qué significa? Bueno, que no puedo facturar. Y esto lo hacen así, ¿eh? O sea, de volada. Si ven que no presenté ciertas declaraciones, no se meten mucho a profundidad, te bloqueo, ¿no? Te bajo el switch para que puedas facturar. A muchas empresas les afecta mucho porque realmente si no facturan no venden. Tal vez en el sector médico no es tanto así, pero hay que tenerlo en cuenta. Esto sí es grave. La clausura del establecimiento. Literalmente que van y te ponen unos sellos en tu local comercial y te clausuran. ¿Por qué? Porque, oye, no estás dado de alta en el RFC. Porque, oye, no está dado de alta tu domicilio fiscal. Yo no lo veo aquí y tú estás operando. Incluso también el IMSS, ¿verdad? No estás pagando las cuotas obrero-patronales de tus trabajadores, así que te clausuro y no puedes operar hasta que te regularices. Y esto sí es bajarle el switch a este sector, ¿verdad? Así que si no cumplimos con todo correctamente, aguas, porque sí lo hacen. O sea, el porcentaje realmente no es tan alto, pero sí llega a pasar. Así que mucho cuidado. Y ahora vamos con las dos más peligrosas, las que realmente no queremos enfrentar. De entrada el embargo. Porque si yo ya fui auditado por el SAT, ya se dieron cuenta que les debo cierta cantidad y no tengo para pagarles. ¿Qué pasa? ¿Qué hará el SAT? Ah, bueno, no tienes para pagarme, pues ya ni modo, después, ahí cuando tengas me pagas. Pues no. Hay un procedimiento, el famoso PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, en el cual la autoridad fiscal está facultada para adjudicar tu casa, tus vehículos, todos tus bienes en realidad. Que después los andan subastando, ¿verdad? En otros sitios y alguien los va a poder comprar, pues van a recuperar dinero, ¿verdad? Pero te embargan tus bienes. Cuidado, cuidado con eso. Y la más grave, la pena corporal, la cárcel. Como ya se los adelantaba, hay ciertas situaciones en las que caemos al incumplir con las obligaciones fiscales que se convierten automáticamente en delitos de defraudación fiscal. Y a partir de hace unos 2, 3 años, si no me equivoco, cuando entra en vigor la ley de extinción de dominio, pues básicamente los delitos de defraudación fiscal se equiparan a delitos graves. ¿Qué significa esto? Que hay prisión preventiva de manera oficiosa. Y nadie quiere eso, ¿verdad? También es injusto a veces, yo lo digo, no pueden compararte con un terrorista, ¿verdad? Con un narcotraficante, si estás evadiendo impuestos. Pero bueno, ya para las autoridades penales de nuestro país, pues prácticamente es lo mismo. Así que mucho cuidado con esto, porque es una realidad. Y las cárceles ya se están empezando a llenar de criminales de cuello blanco como defraudadores de impuestos. Y ahora sí, los beneficios fiscales que pueden tener todos ustedes. De entrada, siempre hay muchas salidas completamente legales, limpias, innovadoras, para reducir las cargas fiscales. Siempre.
Bueno, si están correctamente asesorados, ¿no? Porque hay muchísimos asesores que les van a prometer todo y que al final del día solamente les están metiendo el pie, como los tan famosos vendedores de facturas. Pero bueno, aquí empiezo a mencionar los beneficios fiscales que claramente tenemos por dedicarnos a esta área. La exención del IVA. Pues sí, ya como decíamos desde el minuto 1, todos los honorarios que cobremos, de honorarios médicos, honorarios dentales, van a estar exentos de IVA, o sea, no van a pagar IVA. Punto. No son afectos al IVA y ni siquiera se presenta esta declaración. A menos, como ya dije, que tengan otro tipo de ingresos, que sí sean grabados de IVA, y bueno, ahí ya sería completamente distinto. Pero bueno, es importante saber esto. El reciclo, ya lo hablábamos tanto para personas físicas como para personas morales, que, bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Para personas físicas es un súper beneficio, en el cual hay evidentemente que cumplir con todos los requisitos, no faltar a ninguno para que no me saquen de este régimen, el régimen simplificado de confianza. Pero si lo hago, si me mantengo perfectamente cumpliendo con mis obligaciones, voy a estar en este régimen y voy a pagar el impuesto sobre la renta de máximo el 2.5%. Súper bien, ¿no? Cuando hablábamos hace rato de que la tasa máxima en México era del 35%, o sea, más de una tercera parte de mis utilidades, bueno, aquí vamos a estar pagando el 2.5% máximo sobre nuestros ingresos, así que a la gran mayoría de médicos le va a convenir estar aquí. Ahora, régimen de servicios profesionales. Si no podemos estar en el régimen simplificado de confianza, o incluso no me conviene, porque a veces no conviene, por ejemplo, en este caso, si trabajamos o le prestamos servicios a una empresa, como el ejemplo que decíamos, ¿no? De cuando en realidad tengo que ser un trabajador, tengo que estar tributando en sueldos y salarios, pero me obligan a darles factura como servicios profesionales, bueno, tal vez no está tan mal, ¿no? Bueno, está pésimo, pero dentro de lo malo podemos sacarle algún beneficio. Ellos me van a retener el 10% de impuesto sobre la renta. La empresa, si presto servicios a una persona moral. Y tal vez mi tasa de impuestos sea menor a este 10%, o sea que incluso podría no pagar impuestos sobre la renta, incluso tener saldos a favor en la declaración anual. ¿Beneficio? Sí, por supuesto que es un beneficio. Así que bueno, hay que considerarlo también, pero como les decía, probablemente el régimen que más les va a beneficiar a todos ustedes es el régimen simplificado de confianza. Siguiente beneficio, la tasa cero de IVA. Que a muchos les confunde esto, bueno, 0% es estar exento, contador. Pues no. Recuerdan que les dije que les iba a hablar de un beneficio de las farmacias. Es justo este. Todos los medicamentos que vendamos, a diferencia de los honorarios médicos que son exentos de IVA, estos van a ser grabados al 0%. ¿Y esto qué significa? Que sí tengo la obligación de IVA, pero voy a pagar el 0%. Pero todo el IVA, todo ese IVA que yo pague, porque dijimos que el IVA lo paga el que consume, entonces si yo pago IVA para mi local comercial en donde tengo la farmacia, me van a cobrar IVA. El teléfono, el internet, todos los gastos en realidad que yo tenga y que de los que pague IVA, todo ese IVA, ¿qué creen? Lo puedo solicitar en devolución. O sea que me lo va a regresar. El SAT a mí me lo va a depositar. Sí se hace evidentemente la solicitud de manera correcta, todo el trámite que se tiene que hacer es un procedimiento un poco tedioso, pero legalmente el SAT a mí me va a depositar ese IVA. Y este tipo de empresas que son al 0%, a la tasa cero del IVA, pues ya tienen una fuente de financiamiento extra, de liquidez, que es justamente el IVA que terminan pagando. Ahora, el último beneficio, la sociedad civil.
Cuando ya somos una persona moral, cuando ya dimos ese salto, ese paso para pasar de personas físicas a personas morales, les decía, los servicios médicos no son actividades empresariales, o sea, no son actividades de comercio. No vamos a hacer una SA, no vamos a hacer una SAPI. Vamos a hacer una sociedad civil. En la mayoría de los casos, por lo menos. ¿Y esto qué significa? Que no vamos a tener fines de lucro, por lo menos legalmente, y esto no significa que no vamos a ganar dinero. Pero una sociedad civil bien manejada no tiene que tener utilidad fiscal. Digamos que todas las utilidades se terminan repartiendo a los socios para que esta sociedad siempre quede sin utilidades y que no pague impuestos, ¿verdad? Ahora, aquí se nos pone una traba. Porque el reciclo, como ya lo decíamos, puede ser para personas físicas, en donde claramente es un beneficio fiscal importante, para las personas morales lo es, pero no para las sociedades civiles. ¿Por qué? Porque tenemos ahí una traba que no me permite hacer deducibles los pagos que yo le doy a mis socios. Como pasaba antes de este régimen, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entran las planeaciones fiscales. Donde tenemos que hacer nosotros, como asesores, una estructura correcta de la sociedad. Tal vez tener otra sociedad, más o menos así funciona la planeación, en términos simples, para que ahora sí pueda hacer deducibles todos esos pagos, que yo le esté retribuyendo a mis socios de manera mensual, ¿verdad? Y que la sociedad civil se quede sin utilidades fiscales por lo menos. Entonces, bueno, esta es una lista de beneficios que si quieren conocer más a profundidad, que si creen que les puede aplicar a sus negocios, a sus ingresos, a sus consultorios, a sus farmacias, a sus hospitales, sin problema lo podemos agendar, podemos resolverlo, ya sea que nos manden un correo, ¿no? Con cualquier duda. Seguramente este video les pudo llegar ya sea por publicidad o por un correo o alguien de nuestro equipo se los mandó directamente. El chiste es, pueden mandarnos un correo y seguramente alguien les estará contestando. Ahora, si les interesa realmente conocer más a detalle, ya sea las planeaciones, las estrategias, el hecho, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Estoy en un riesgo, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Tal vez, no he pagado impuestos en cierto tiempo. ¿Qué puede hacer la autoridad? ¿Qué facultades tiene? ¿Estoy realmente en un peligro fiscal? O si quieren saber cómo eficientar de manera mucho, mucho más adecuada, más rápida, y de manera legal, transparente. Como ya lo decía, aquí no nos andamos con cuestiones turbias, no. Todo de manera clara y transparente. Bueno, si quieren saber más al respecto, más a detalle, podemos agendar una cita también. Seguramente también en el correo o en la publicidad o el quien les envió este material, pues ahí tendrán la oportunidad de agendar una cita con nosotros. Si hay espacio, pues esta misma semana podremos agendarla. Tendremos una llamada. Yo mismo atenderé esta llamada. Y bueno, para conocernos y para ver, ¿no?, qué es lo que podemos hacer por sus negocios. Así que no lo duden, realmente, si no es conmigo, realmente pongan en marcha todo lo que vimos el día de hoy. Protejan su patrimonio, porque eso es también importante, ¿no? La protección patrimonial de los socios de empresas o de las personas que prestan servicios de manera independiente, créanme que es lo que más el SAT puede ver como recurso, así que hay que protegerlo. Pero bueno, ya no sigo más con esto porque podría estar hablando mucho más de detalles finos aquí, pero bueno, ya casi cumplimos los 50 minutos de esta plática, de esta clase. Realmente les agradezco mucho el haberla escuchado hasta el final. Realmente aprecio mucho que les interese, ¿no? Que les interese estar perfectamente bien protegido con las autoridades fiscales. Que todo esté bien con sus impuestos y como ya les dije, se los reitero una vez más, agenden su cita. Si es
que tienen alguna duda o algo que nosotros podamos ayudar. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por haber escuchado esta clase. Y bueno, seguimos en contacto y saludos a todos ustedes.